¿Cuánto le pagas por era la cárcel? No estaba diciendo. Primero vamos a definir lo que es la medicina legal. Hay bastantes aportes de bastantes médicos legistas, ¿no? Y entre ellos está lo que es Ambrosio Paré, que dice que la medicina legal forense prácticamente ha sido evolucionaria, ¿ya? Se ha hablado incluso desde lo que es históricamente, desde la época de China hasta la etapa contemporánea. En todos estos prácticamente nos informan de que es una relación con el derecho. Lo que es la medicina legal coadyuva mediante una investigación científica a determinar o promover una sentencia correcta para absolver o para sentenciar al imputado. Alberti lo refiere como una jurisprudencia médica. ¿Qué es la jurisprudencia médica? Es prácticamente la ciencia de la costumbre, los datos históricos de procesos parecidos nos tratan de adecuar para la resolución frente a lo que es problemas legales. Este autor, Schellinger, dice que se considera como una medicina política. En sí, la medicina legal, ¿qué es? Es la aplicación de conocimientos médicos científicos a problemas jurídicos. ¿Cuál es la diferencia entre lo que es ciencias forenses? ¿Por qué no podemos decir medicina forense? ¿Por qué se entendía en la época contemporánea lo que es la medicina forense? Se decía que era la participación del médico mediante informes en los foros, en los tribunales. Por eso se denominaba forense. Actualmente se lleva el nombre de que es medicina legal. Bonnet dice que es una disciplina que en su totalidad se utiliza lo que es las ciencias médicas para respuestas de cuestiones jurídicas. Simonin dice es un punto de contacto entre el derecho y la medicina, ¿no? Entre el hombre y la sociedad. ¿Qué es la medicina? ¿Qué es la medicina para ustedes? Es una ciencia, ¿no? Es un conjunto de conocimientos científicos, ya sean anatómicos, fisiológicos, fisiopatológicos y toda la equipología de todo tipo de estudios que va a llegar prácticamente a realizarse un peritaje y determinar y coadyuvar en la solución de problemas jurídicos en el derecho. ¿Qué es el derecho? El derecho es un conjunto de normas, ¿no es cierto?, que ante la contrariedad de cualquiera de estas se convierte en delito. Aquí es lo que les estaba hablando a su compañero, ¿no? La medicina legal prácticamente tiene tres complejidades. Uno desde el punto de vista médico. Aquí prácticamente hay que hacer énfasis en la contribución científica que hace la medicina, mediante lo que son los peritajes. Carácter social. Obviamente la medicina social, la medicina legal, se puede decir que tiene un enfoque de vista subjetivo, donde nosotros podemos cuestionar delitos o cualquier tipo de estudios, podemos solicitar que se puedan refutar, se puedan analizar nuevamente. Ya nosotros tenemos el derecho a la duda desde el punto de vista social, y desde el punto de vista jurídico es más tajante, ¿no? Tiene que cumplirse. ¿Cuáles son las funciones y los fines de la medicina legal? La medicina legal es la aplicación de los conocimientos médicos a problemas jurídicos. Lo mismo se repite, ¿no? Lo que es libre. De esta forma se podría deducir que quizá cualquier facultativo aplicado a los conocimientos adquiridos en la universidad estaría preparado suficientemente para resolver de modo satisfactorio todos los asuntos que somete a consideración jurídica. Aquí prácticamente Uribe dice de que no es necesario hacer la especialidad. Antiguamente cualquier médico podía hacerlo, cualquier tipo de estudio, incluso en la época de
antes de lo que es la época de los chinos, cuando se empieza a emitir lo que es las tablas del Xi Huan Lu, nos decían de que incluso los curanderos podían estar habilitados para poder hacer este tipo de informes. Posteriormente a esto se han hecho los facultativos. Nerio Rojas ha sido citado por Chaparro, que dice: la medicina legal tiene tres formas de acción. Puramente pericial, aquí es mediante, para ser perito, ¿qué es lo que necesito? ¿Solamente experiencia? Necesito experticia. Entonces, hay médicos legistas que están con su especialidad en el área de ginecología, traumatología, son más especializados. Entonces, necesitamos, a eso se llama la experticia. Personas que tengan conocimiento profundo y experiencia a la vez. No es lo mismo que la experiencia es solamente tener antigüedad en la función que se ejerce. Doctrinaria, lo mismo. Este es un aspecto comparativo, ¿no?, entre lo que son la legislación mexicana, argentina, puede ser cubana, lo que más que todos nosotros nos basamos en la legislación argentina y mexicana. ¿Ya? Entonces hacemos comparaciones. Colaboración de esta ciencia en la elaboración de leyes. Obviamente, ¿no?, si nosotros como médicos o el colegio médico no hubiesen hablado acerca de lo que qué es violación, qué es estupro, qué es incesto, los abogados creen que se sabió de ese tipo de delitos. No, ¿no es cierto? Clasificación de la medicina legal. Se clasifican según lo que es la jurisprudencia médica, traumatología médico-legal y la medicina laboral. Tenemos lo que es la criminalística, la tanatología. Aquí prácticamente vamos a hablar de la bioética. ¿Qué es la bioética? Es la conducta del personal de salud o de la conducta del personal de salud en ámbitos de mejorar la salud y la vida. ¿Qué es la ética médica? Ustedes han llevado, ¿no es cierto? Es la conducta y ¿qué más? Desde un aspecto moral de la persona. Y la deontología médica, lo propio, es la conducta del funcionario público, del médico, de la enfermera ante lo que es la comunidad. Vamos a hablar también del ejercicio legal e ilegal de la medicina. ¿Cuándo nosotros podemos ejercer legalmente la medicina según la ley 31/31? O según lo que es el reglamento del Estatuto del Colegio Médico. Cuando nosotros contamos con un diploma académico, título en profesión nacional, una matrícula del ministerio, después el registro institucional profesional que les van a dar en sedes y una matrícula del Colegio Médico. Entonces tenemos que tener para ejercer legalmente nosotros 5 documentos. También la Constitución Política del Estado reconoce a lo que son los médicos tradicionales. Ellos tienen que estar inscritos en el CEDES y en el Sobometro. Por eso les dicen médicos tradicionales. ¿Qué es el Sobometro? ¿Saben? Sociedad Boliviana de Medicina Tradicional. ¿Cuándo ejercemos ilegalmente la medicina? Cuando ustedes, por ejemplo, tú es tu amigo, pero tú ya tienes todos tus 5 documentos. Él no tiene sus documentos, le falta un documento, pero él ya tiene trabajo, tú le prestas tu sello. Ahí tú estás prácticamente incurriendo en un delito, ¿no es cierto? Hay corresponsabilidad de todos los medicamentos que él suscribe. Y si él llega a lesionar a alguien, tú eres el que está lesionando. No estamos haciendo, ¿no? En el internado. Por eso es que también tenemos. Al finalizar les voy a hablar un poco de lo que es la reglamentación del internado, porque tiene muchos derechos y también obligaciones, pero eso ya creo que no lo saben los médicos del mar. Piensan que tienen más obligaciones que tenemos. Y en esto, por ejemplo, de cuando es legal ejercer la medicina ya teniendo todos los documentos, inclusive la matrícula, por ejemplo, pasa en los aviones, preguntan que un médico en la calle, y
puedes eximir porque no tienes lo que es los documentos que acrediten que eres médico, porque puede lesionar incluso, puede llegar a convertirse en esa herida en un homicidio, ¿no? Pero si tú tienes los documentos, tienes la obligación de asistir, por lo menos en esos primeros auxilios, siempre y cuando haya el beneficio de conservar o preservar lo que es la vida. Por ejemplo, si hay un paciente, una persona que se está broncoaspirando, le hemos hecho lo que es la maniobra de Henry, no resulta. Le hemos hecho lo que es cuerpo extraño, no se identifica, no hay nada, pero se está asfixiando. ¿Qué es lo que tenemos que proceder? ¿Qué hacemos? Una traqueostomía, ¿no es cierto? Si tú ya eres titulado, le haces la traqueostomía, pero le salvas la vida, no te van a denunciar, no te van a demandar por lesiones graves ni gravísimas. ¿Por qué? Porque has salvado la vida. Pero si eres una persona que no estás titulada, no tienes experiencia, no vamos a hablar de experticia, no tienes experiencia, y más al contrario, lesionas una yugular o la carótida, entonces ahí estamos hablando de homicidio culposo. Entonces tenemos que tener esos documentos. Si por más, digamos, fallece, te van a imputar. Él lo mató, pero has tratado de salvar la vida. Soy médico y eso te respalda. Entonces, por eso que nosotros tenemos que tener esos 5 documentos para celebrar nuestra medicina. Aquí vamos a hablar acerca de las responsabilidades, lo que te estaba diciendo, ¿no? Si tú le prestas tu sello, tú eres responsable. Aquí vamos a hablar acerca de 2 tipos de delitos, ¿no? ¿Cuáles son los delitos más frecuentes que han escuchado hasta hace 2 meses atrás? Delitos de acción y de omisión, ¿no? Hay 2 delitos. No, hay en el ámbito de salud prácticamente hay 2 tipos de delitos, la de acción y la de omisión. ¿Cuándo es un delito de acción? Cuando nosotros, por ejemplo, sin querer, podemos lesionar al paciente, ¿no es cierto? ¿Cuándo es de omisión? Lo que ha pasado recientemente en el Hospital del Norte, ¿no es cierto? Ha llegado un bebé, creo que estaba con una neumonía o algo por ahí, pero ha llegado a fallecer, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no tenía su boleta de sus. Por eso no van a atender. Creen que justifica eso. Entonces ahí estamos cometiendo un delito por omisión, porque no estamos haciendo lo que dice el protocolo y la ley 1152. La ley 1152 del Sistema Único de Salud prohíbe la no atención de los pacientes. Todos tienen que ser atendidos. Peor todavía si es el caso de emergencia. Nosotros, desde el primer, segundo, tercer, hasta cuarto nivel, la organización tenemos que estabilizarlo hasta pasar al nivel correspondiente. ¿Ya? Hablamos acerca de esa es la responsabilidad médica. El secreto médico, hemos hablado de la confidencialidad, ¿no? Cuando nosotros no podemos divulgar, no podemos prácticamente comunicar o informar a personas que no estén interesadas o que no sean del ámbito de salud. Pero a veces esto tiene su desventaja, ¿no? Por ejemplo, nosotros hay pacientes B24, a veces vienen al hospital del segundo o tercer nivel con trabajo de parto. A nosotros nos informan como médicos, B24, atendemos el parto, pero la sangre en la bolsa no hay que manipular. El de la EMSA no sabe que es contaminada, la de limpieza tampoco sabe que es contaminada. Y tú dirás, la de limpieza es B24, ya, con más ganas lo voy a limpiar. A veces es ambiguo la vida, ¿no? Pero si nosotros divulgamos y se hace difusión de ese secreto médico, prácticamente nos pueden a nosotros demandar. ¿Ya? Honorarios médicos, esto prácticamente se ve en la ley de lo que es de municipalidades y en el estatuto del colegio médico. El certificado médico, aquí no solamente es el certificado médico, aquí prácticamente vamos a hablar de los plazos, ¿no? Plazos de certificado médico, certificado médico, la historia clínica, el certificado de nacido vivo, el certificado de defunción.
¿Cuánto tiempo tenemos nosotros para emitir el certificado de nacido vivo? Una semana, ¿no? A los 6 meses puede emitir el certificado de nacido vivo. Hay responsabilidad médica, porque puede tratarse de trata y tráfico de personas. Nosotros tenemos la obligación de emitir según el CENI, que es un sistema de registro del certificado de nacido vivo, 24 horas después de haber nacido. No podemos más. Si ustedes emiten a las 48 horas, automáticamente los del CDC les van a llamar y les va a decir corrijan la hora. Y no se puede corregir porque ya es sistematizado. Lo mismo sucede con lo que son los certificados de defunción. Hay que llenar bien según lo que es el CIE 11 a partir de ahora. No podemos poner paro cardiorrespiratorio. Te van a llamar del CDC. Corregir cuál es el motivo de muerte. Porque tienen primer diagnóstico. Según han visto, un certificado de defunción. Para la siguiente les voy a decir. Tienen primer diagnóstico, segundo diagnóstico, tercer diagnóstico. Entonces tenemos que llenar bien. Y en cuanto a lo que es el certificado médico, tiene que ser real, idóneo y hay que llenarlo con responsabilidad. Porque en caso de que no hagamos un buen llenado o pongamos datos falsos, nosotros somos pasibles a una demanda por falsedad material y uso de material falsificado. Peor todavía si esto llega a causar daños a una tercera persona. Un ejemplo puede ser que ustedes puedan poner que ha existido violación. Exploración de IME a horas 12, 6 y 9 horas. Pero realmente si no hay de violación, ¿quién va a ir a la casa? Entonces, la sanción de los problemas penales es privación de libertad. No hay conciliación, no hay resarcimiento de daños y perjuicios. No lo vas a poder decir, te voy a devolver el plato, ¿no? Tiene privación de libertad. Eso es en el ámbito civil, pero no te pueden procesar 2 veces, ya sea en el ámbito civil y penal, por el mismo caso. En la traumatología médico-legal prácticamente vamos a ver, tenemos que determinar como médicos legistas si ha sido asesinato, homicidio, si ha sido suicidio. Eso tenemos que identificar nosotros. Lo mismo, ¿no? Las lesiones, como les decía, vamos a poder determinar incluso la data, el tiempo de una herida contusa, por ejemplo, de una equimosis, tienen sus criterios. Por días que vayan evolucionando va cambiando de color. Entonces vamos a poder determinar la data, el tiempo de la lesión que se ha ocasionado. En cuanto a lo que es la medicina laboral, vamos a ver qué es discapacidad, cuánto por ciento yo necesito que haya déficit de funcionalidad de algunas partes de nuestro cuerpo y cuánto es minusvalía. Vamos a hablar acerca de del accidente del trabajo, de enfermedades del trabajo. ¿Qué es la enfermedad del trabajo? Enfermedad del trabajo es lo mismo que enfermedad profesional. Aquí prácticamente en la enfermedad del trabajo, un ejemplo puede ser el estrés, la gastritis. En las secretarias puede ser el túnel carpiano, ¿no es cierto? Eso dependiendo a lo que es la función que está cumpliendo esta persona. En cuanto a lo que son las enfermedades profesionales, más que todo esto depende al factor de riesgo, a la exposición del factor de riesgo. Por ejemplo, los mineros a la inhalación de lo que es salite y un montón de minerales, ¿qué es lo que les da? Psicosis, tuberculosis. Pacientes o personas que están expuestas constantemente a radiación pueden ser propensos a cáncer. Entonces, eso se considera lo que son las enfermedades profesionales. Y las enfermedades inculpables, prácticamente estos son lo que son las enfermedades crónicas infecciosas, como diabetes, hipertensión, etc. Aquí vamos a hablar de la tanatología. Aquí nos vamos a poder determinar la data de la muerte, cuándo ha fallecido, cómo ha fallecido, si esta está haciendo suicidio, asesinato o homicidio, o tal vez ha sido una muerte accidental.
Vamos a hablar acerca de la inhumación. Aquí vamos a hablar de lo que va a ser la autopsia. ¿Qué es la inhumación? Incluso bien participativo de hoy. La inhumación es antes de enterrarlo. Exhumación es una vez que está enterrado, antes de desenterrarlo. Ahí ya no se hace autopsia. Ahí tenemos que hacer una necropsia, ¿no? Ante cualquier tipo de muerte dolorosa tenemos que hacer una necropsia. ¿Para qué? Para la obtención de dosimasías. ¿Qué son las dosimasías? Por ejemplo, puede ser contenido gástrico, toma de humor líquido, todo lo que pueda significar como prueba para poder determinar la muerte de esa persona. Vamos a hablar acerca de la cremación, del embalsamiento de más humanos. En criminalística, identificación de personas, vertillonaje, retrato hablado, dactiloscopía. Podemos hablar también en caso de personas que están en periodo de putrefacción. ¿Cómo puedo determinar si es hombre o mujer? Si no le veo la cara, está completamente desfigurado. O veo los huesos, tenemos la petrometría, ¿no es cierto? La fermetomía también. Podemos medir el tamaño de la cara, podemos ver lo que es distinto, lo que es la fosa orbicular de un varón y de una mujer. Ya también puedo tomar en cuenta lo que va a ser la pelvis, una fermetomía, ¿no es cierto? O el tamaño de la mujer. Dactiloscopía, identificación de seres humanos, identificación de las cosas. Se puede determinar por identificación de las cosas, porque no todos habitualmente tienen un tatuaje en común. No todos habitualmente utilizan un collar, una cadena, una placa o un puente, ¿no es cierto? Se puede determinar. Asfixiología. Aquí prácticamente vamos a hablar de lo que va a ser las asfixias mecánicas, ¿no? Lo que les dije anteriormente. Y las asfixias tóxicas. Estas pueden ser por ácido, por alcalino, y vamos a ver en sus manejos. De la sexología médico-legal, aquí prácticamente vamos a hablar de la impotencia sexual, delitos contra la honestidad. Aquí prácticamente hay un delito que se llama rapto con miras de matrimonio. Es cuando una persona rapta a una mujer prometiendo casarse con ella, pero la deja, ¿no? Entonces es un delito. Desviaciones del instinto sexual. Aquí vamos a hablar acerca de las parafilias. ¿Qué es el voyeurismo? ¿Tú? ¿Qué es el fetichismo? Gustos especiales específicos de las personas en el aspecto sexual. Entonces aquí vamos a hablar acerca de todos los trastornos, ¿no? Voyeurismo, fetiches, zoofilia, hay necrofilia, incluso. ¿Qué es la necrofilia? Usted dígame, ¿qué es la necrofilia? Tiene relaciones con cadáveres. Exacto. ¿No? Entonces todo eso vamos a ver, son trastornos mentales que en algunos casos pueden llegar a ser inimputables de personas. Aquí ya les dije, no vamos a hablar del matrimonio, embarazo, nacimiento, del aborto, del infanticidio. La psiquiatría, vamos a verlo desde un punto penal, civil y laboral. Desde un punto de vista penal, en el sentido de que toda persona con trastorno esquizoide, bipolaridad o cualquier tipo de trastorno mental puede ser inimputable. Por ejemplo, una persona de calle, los loquitos que dicen, ¿no? Que prácticamente deben ser esquizofrénicos, agreden a una persona, lo matan, lo podemos procesar y lo podemos ir por la vía penal ordinaria, lo podemos llevar a la cárcel, a San Antonio, lo podemos llevar junto con todos los que son normales, ¿no? Porque no está en su sano juicio. Entonces esa persona es inimputable. Pero sí, tampoco lo vamos a dejar que vaya a matar a otro, lo vamos a llevar a un sitio. ¿Excepto? Medicina legal social. Bueno, vamos a hablar de esto acerca de lo que es la ley general,
son imputables, dependiendo. Por ejemplo, un homicidio en accidente de tránsito, donde se determine que la alcoholemia es mayor a un gramo, la persona es imputable. ¿Ya? Lo que es nomás homicidio en accidente de tránsito es como un homicidio culposo, se procede. Pero si es una lesión nada más, una lesión leve, digamos, lo que es una suspensión de lo que es la licencia de conducir por un año, y hay que pagar una multa. Todo delito en el ámbito penal que no cause muerte se puede llegar a conciliar, pero en caso de lesiones leves, lesiones graves y gravísimas, no se concilia. ¿Qué es una lesión gravísima, por ejemplo? Una lesión que puede causar incapacidad laboral más de 180 días. ¿No? ¿Cuál puede ser una lesión gravísima? Puede haber Puede ser una pérdida de miembro, desfiguración de la cara, incluso. Ahí, por ejemplo, ustedes van a tener ese deshacimiento. Ya desde la antigüedad se empezaba a hablar acerca de la medicina legal, ¿no? Que estaban constituidas prácticamente. Se hablaba por primera vez en el libro de Moisés, Talmud, papiros de Hammurabi, Luxor y Tebas. En China, prácticamente en el siglo XVIII, se ha empezado lo que es implementar la norma de Xi Huanglu. Este prácticamente tasaba lo que es las lesiones y determinaba las lesiones según el instrumento que se utilizaba. Entonces ya se hablaba de lo que es sanciones legales. El tratado indicaba de procedimientos determinados y diferenciales de las heridas mortales y no mortales. Aquí también han tratado, ¿no? Mira aquí dice, así también la fusión de 2 gotas de sangre en el agua pretendía demostrar el parentesco entre los sujetos del experimento. Finalmente, en casos de ahorcadura por la vibración de la cuerda, podrían ser diagnosticadas que fue suicidio o homicidio. Prácticamente la ahorcadura puede llegar a camuflarse, simulando una muerte accidental o un suicidio. A eso se refiere. Pero aquí no hay vibración, más hay tensión. ¿No es cierto? Y en la tensión prácticamente, ¿qué es lo que habitualmente sucede? Lo llegan a ahorcar, lo descuelgan y lo llevan a un lugar donde se pueda llegar a dudar que ha sido un asesinato o un homicidio, para que pueda aparentar un suicidio. ¿Cuáles hay también características? Ahí va a entrar lo que es la escena del crimen. Por ejemplo, ¿cuándo puedo considerar que una persona se ha ahorcado y ha sido suicidio? Cuando el ambiente está limpio, está ordenado. Cuando la persona se suicida, siempre va a dejar una carta póstuma también, ¿verdad? Entonces no hay ese reflejo de lucha, lo que no sucede cuando hay un homicidio. En el homicidio siempre va a haber desorden en el ambiente. Va a estar botado por aquí, la mesa va a estar caída y obviamente va a haber la presencia de impuestos. Entonces es muy distinto, hay que correlacionar lo que es la escena del tiempo. Con la innovación del Imperio Romano, bueno, esto no nos interesa. En Grecia, más que todo, se hablaba de la paternidad del juramento ya. Ya hemos empezado aquí a implementar lo que es el juramento hipocrático, ¿no? Donde prácticamente nosotros nos comprometemos a no realizar, a no hacer daños. En Roma se hace referencia a los estudios de la psicopatología forense. En Roma ya prácticamente hace énfasis en lo que es la psiquiatría. En el siglo XIX, prácticamente en Carolina se establecen las disposiciones relativas de delitos de violación, aborto y infanticidio. En Carolina. Y en 1575 prácticamente detallan las formas de lesiones intestinales debidas a la acción corrosiva por venenos. Además se describe con detalle las lesiones del esófago, tráquea, cráneo, pulmones que presentan a consecuencia de traumatismos de diferentes naturalezas. Estos son sus aportes. Hay que hacer, les voy a pasar pregunta de examen. ¿Qué aporte ha habido, por ejemplo, en el siglo XVI en la Constitución de Carolina?
Para Pablo Sancha dice, habla acerca de las cuestiones médico-legales, ¿no? Describe la forma de detectar las formas del veneno. Aquí prácticamente Pablo Sancha nos dice que el veneno está en toda sustancia química, solamente depende de la dosis de aplicación. Y actualmente eso está en vigencia. Por ejemplo, 4 gramos de paracetamol llega a considerarse un veneno, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque puede intoxicar, hay intoxicaciones por paracetamol. Hay intoxicaciones por benzodiazepinas. Pues todo depende, Pablo Sánchez dice, todo depende de la concentración de la dosis efecto. También nos menciona que la violación a una mujer desflorada es difícil de consumar y demostrar. Y eso es muy cierto. ¿Por qué es cierto? Porque cuando una mujer en la violación, la primera penetración hay desgarro, ¿no es cierto? Y dependiendo a los tipos de himen que presenta este. Cuando ya una mujer es desflorada, ¿qué presenta? Carúnculas. Y no podemos nosotros tomar como criterio de valor legal himen. Aquí tenemos que tomar en cuenta la muestra del semen. Estos son los aportes, ¿no? Prácticamente aquí los precursores, los primeros en hablar en su aporte indicadores de criminología han sido César Conesa, Márquez Beccaria, Evangelina Purkinje y José Abuelo. Hasta Beccaria ha empezado a hablar de lo que va a ser la criminología. Evangelina hablaba acerca, la primera en hablar de lo que es la dactiloscopía. Porfila nos ha hablado en 1849 de lo que va a ser la toxicología. Y Alfonso de Vergil nos habla de lo que son las modificaciones que sufre el cuerpo en el agua, en el aire, en la tierra. Alfonso de Vergil fue el primer fundador de la Sociedad de Medicina Animal. Lo mismo sucede aquí. Ambrosio, Carlos Lima son los primeros en estudiar la equimosis pleural como signo patognomónico de asfixia por sofocación. ¿Qué es la asfixia por sofocación? Prácticamente es cuando obstruimos las vías respiratorias. César Lombroso nos habla de lo que es la antropología criminal. Lacasagui nos habla del lugar del hecho. Bro Ardel nos habla de, prácticamente es el que ha dado el nombre de la equimosis retrofaringea, ¿no? En asfixias por ahorcamiento y estrangulación. Baltasar prepara las tablas especiales destinadas a resolver la edad y la talla de un feto tomando como base el hueso más largo, domino cerco de Bellus. En Bolivia ya se ha empezado a hablar desde la colonia del protomedicato. ¿Ya? Esto ha sido a órdenes del rey Felipe II de España, ¿no? Donde prácticamente decía autorizar a los curanderos, lo que les decía anteriormente, las matronas, los médicos tradicionales, las comadronas, en casos urgentes de diligencias judiciales que conducían a los pueblos donde no hubiera un facultativo. Ellos podían emitir una pericia, un informe. En 1834 estas atribuciones prácticamente se amplían, ¿no? Dar licencias a los artificiales de sanidad y a los consagrados, a los sangradores, clasificar y juzgar los delitos profesionales. En este caso prácticamente ya son lo que son los universitarios, los formados en el área de salud, pero no exclusivamente los médicos pueden participar en esto, lo que son los auxiliares de enfermería, los técnicos médicos. Según lo que es el artículo 39 del Decreto Supremo del 23 de abril de 1846, los médicos cirujanos se turnarán mensualmente según la orden que establece el presidente del protomedicato de la capital de la República. Aquí que prácticamente nadie quería ser responsable de realizar un informe pericial, por eso que toman la decisión de que sea rotativo, es como los turnos, ¿no? Pero eso tenía que ser solamente a llamados tenían que nombrarse judicialmente, no podía nombrar el director del hospital directamente, en este caso el Ministerio
hace a través de lo que es la Fiscalía y el Ministerio de Justicia. En el artículo 17, esto prácticamente ya ha sido después de un congreso que ha sucedido en Sucre, ¿no? Habla de lo que son los tribunales médicos. En el departamento donde hay un tribunal médico habrá 2 médicos forenses nombrados por el gobierno a propuesta de interna tribunal, lo que les decía actualmente igual. El Ministerio de Justicia se hace cargo de esta cancelación, cuya dotación se asignará en el presupuesto departamental. En la ciudad de Sucre, el 19 de julio de 1991, según el artículo 7 de la Constitución Política del Estado, resuelve la Asociación de Médicos Forenses, cuyos objetivos están claramente especificados en la Declaración de Principios. Establece el diagnóstico real de la situación de la medicina legal en nuestro país y su proyección fuera de nuestras fronteras y capacitación intelectual de sus componentes a fin de coadyuvar en su específica labor de acción o mejor administración de justicia. Como les dije, prácticamente estamos mejorando y el objetivo es poder llegar a una resolución correcta ante los tribunales de justicia. ¿Cuáles han sido prácticamente las necesidades? Necesidad de contar con, para poder ampliar los conocimientos de los médicos forenses en Bolivia, tenemos necesidades como la necesidad de contar con equipos de laboratorio. Actualmente cuenta el equipo con todos los tipos de laboratorio. Creación de institutos nacionales de toxicología. Tenemos un Instituto Nacional de Toxicología que está en el Hospital Viejo. Investigaciones de paternidad. Actualmente ya el costo, más antes lo que nos privaba era el costo. Ahora el costo es más económico para poder determinar si es padre o no es padre del niño. Investigación balística, prácticamente tiene lo que es la policía. En 1999 en la ciudad de Tarija, prácticamente la Asociación de Médicos Forenses abordan temas como el aborto, la autopsia toxicológica del delito y lesiones y otros. Pedro Mata dice, mientras los jueces, fiscales, abogados, defensores no cultiven la medicina legal ni la jurisprudencia, habrá siempre en la administración de justicia una laguna profunda en cuyo fondo tendrá la humanidad que explorar alguna vez, tanto los sufrimientos como la inocencia o la impunidad del crimen. Prácticamente si los jueces, el Tribunal Supremo de Justicia, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia, no implementan, no fortalecen lo que es la medicina legal, va a haber personas que están en las cárceles ilegalmente. Lo que ha sucedido, por ejemplo, con el doctor Meri, creo que era, ¿no? El mediador de La Paz, que prácticamente lo han acusado de violación, de pedofilia, porque ha tratado de determinar con cuánto de temperatura estaba y lo ha hecho mediante un termómetro rectal y se ha partido y ha provocado un desgarro perinal y han dicho que era violación. El último, en una falla, la fiscal dice que no, yo prácticamente lo he metido porque no me caía ese miedo. Actualmente ese doctor está en libertad, ¿no? Pero ha estado 5 años en la cárcel. Entonces, si nosotros no, prácticamente el Ministerio de Justicia no va a invertir, no va a fortalecer lo que es el área de la medicina legal y el estudio científico, vamos a incluir esos errores. Lo mismo aquí, ¿no? Prácticamente para poder llegar a determinar, necesitamos un informe policial adecuado, necesitamos de algunos apoyos, como por ejemplo la antropología forense, medicina forense, balística, documentología. La ciencia forense prácticamente se relaciona causa, efecto y el daño. Esa es la forma. La causa, el efecto, igual nos va a dar el daño. ¿Han escuchado el EGIF? ¿Cuál es su objetivo central? Practicar análisis y exámenes científicos técnicos de laboratorio y realizar las investigaciones forenses que sean solicitadas por el fiscal o encomendado por orden judicial. ¿No? Prácticamente nosotros no podemos solicitar cualquier tipo de estudio. Tenemos que hacer la denuncia por Fiscalía, por el Ministerio Público. Hacemos la denuncia por el Ministerio Público, pero el Ministerio Público va a hacer su requerimiento judicial para que pueda contener todo tipo de exámenes.
Desarrollar y elaborar programas científicos de investigación forense y criminalística aplicando los resultados de tales avances. Entonces, a medida que vaya transcurriendo el tiempo, esto se va haciendo más especializado. Y en el derecho penal, ¿qué es lo que tenemos que determinar? Como médicos legistas tenemos que determinar la causa de la muerte, los tipos de lesiones, si ha sido suicidio, asesinato o homicidio. Ya tenemos que hacer énfasis en un informe minucioso en cuanto a lo que son delitos sexuales. Y aquí está, esta es la relación, ¿no? La relación entre la medicina y el derecho. La medicina es el conjunto de conocimientos destinados a prevenir enfermedades y la reparación de la salud de las personas. Pero ¿qué es el derecho? El sistema de normas susceptibles de sanción coercitiva en casos de incumplimientos. La medicina legal y forense es la aplicación de conocimientos médicos a problemas jurídicos. En síntesis, y va a ser coadyuvado con la jurisprudencia médica, lesiones, medicina laboral, tanatología, asfixiología, toxicología, sexología forense y criminalística. Estas son algunas definiciones, ¿no? Prácticamente todos, tanto lo que es Cortés, Orfila, Simoní, coinciden en que la medicina legal coadyuva al derecho para poder llegar a una resolución correcta. Lo mismo decís. En base a todos los conceptos que anteceden, se puede concluir que la medicina legal es el conjunto de conocimientos empíricos, biológicos y médicos al servicio del derecho. Es una ciencia teórica, dogmática para la resolución de conflictos jurídicos y la buena y correcta administración de justicia. Este es el concepto más completo de base a todo lo que nos mencionan los anteriores autores. Según Hoffman, la medicina legal se comprende con el nombre de medicina legal a la ciencia que tiene por objeto el estudio de las cuestiones que se presentan en el ejercicio de la jurisprudencia civil o criminal, cuya resolución se funda exclusivamente en ciertos conocimientos médicos previos. El otro, pero es más completo. La importancia, ya hemos dicho, aplicada para ejecutar parcialmente ante los tribunales de justicia. Prácticamente nosotros tenemos que ser imparciales. Y es antijurídico que nosotros hagamos como médicos legistas un informe de un pariente de segundo grado de consanguinidad hasta cuarto grado de enfermedad. Nosotros no podemos elaborar. No nos pueden suspender, incluso nos pueden sancionar si en caso se pueda llegar a probar esto. La relación de la medicina legal con el derecho penal ayuda al descubrimiento de la verdad de los hechos delictuosos. Con el derecho civil interviene en la determinación de la incapacidad jurídica de las personas, y con el derecho laboral prácticamente califica la incapacidad laboral, invalidez, prestaciones de servicio del seguro, y el derecho familiar soluciona problemas de paternidad. Tienen